Muchas bendiciones. Realmente para mí es un gozo poder compartir en esta noche nuevamente la palabra del Señor y nuestro libro de discipulado. Estamos en la lección 3, testigos en el poder del Espíritu Santo. Un tema muy interesante. Y yo quiero animarte realmente a apropiarte de este tema, porque cuán importante es el Espíritu Santo en nuestra vida, que Él realmente transforme nuestro corazón. Si Él transforma nuestro corazón, va a ser transformado nuestro hogar. Así que ahí donde estás, invita a tu familia que participe contigo, comparte con otras personas en Facebook o YouTube este material para que sea de bendición para muchas personas. Así que compártanlo, porque yo creo que estas son las noticias que el mundo tiene que saber, las personas tienen que saber, la buena noticia de lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que tenemos en el Señor. Eso es maravilloso. Si alguien tiene una pregunta, puede escribirnos en Facebook o también a un número de WhatsApp que vamos a dar al final. Así que Dios les bendiga, vamos a estar orando y después entramos en el tema. Señor, yo te doy gracias por cada una de las personas, las familias que están viendo este programa. Y yo te invito, Espíritu Santo, que tú seas nuestro Maestro. Te necesitamos. Yo te pido que tú nos reveles a Jesús en esta noche. Señor, en nuestra debilidad venimos ante ti, reconociendo nuestra necesidad de ti. Yo te pido que limpies nuestros corazones, que quites todo pecado, toda tristeza, todo dolor, Señor, nos purifiques y realmente nos uses como un canal tuyo para que muchos puedan recibir palabra transformadora. Yo te pido que esta palabra sea para transformación de muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo sé que el Espíritu Santo es bueno. Y si hay alguien que desea que le enseñe, Él nos va a enseñar. Él nos va a revelar a Jesús. Él nos va a dar mayor entendimiento sobre la palabra. El tema a mí me apasiona. Testigos en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos. Y la palabra testigos en el griego significa mártires. O sea, no es que el Espíritu Santo nos lleva directo a la muerte, no. No es eso el significado. El Espíritu Santo nos da un poder de no negar a Jesús, aunque nos cueste la vida. O sea, nos da un amor tan grande por Jesús que ya no queremos negarlo. Y yo creo que ese es el deseo de muchos de nosotros. Dar testimonio de Jesús aunque nos cueste la vida. Eso es el nombre Espíritu, acá ser testigos. Y ese poder nos da el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, la otra vez nosotros habíamos visto que Jesús les envió a Jerusalén a los discípulos y les dijo, esperen en Jerusalén la promesa del Padre. Y ellos esperaron la promesa del Padre hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y Jesús acá le está diciendo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes van a recibir poder. Poder para dar testimonio, poder para amar, poder para reconocer más a Jesús,
poder transformador. Poder para realmente ser transformados en ciudadanos del cielo. Eso es tan importante. Una promesa clave para una iglesia triunfante. El Espíritu Santo en nuestra vida nos revela a Jesús. O sea, esa es una de las principales tareas del Espíritu Santo, es revelarnos a Jesús. De conocer a Jesús de oídas, de conocer a Jesús de leer, de letra, a conocer a Jesús personalmente y conocer a Jesús como un amigo y recibir esa revelación de lo que Jesús es para nosotros y de que en Jesús todo lo que tenemos a disposición en el nombre de Jesús. Eso es mucho más que solamente saber que Jesús murió, que Jesús resucitó, sino ahí de repente recibir la revelación que es para ti, recibir la revelación que es para otros y recibís una revelación de que es para ti y es para ahora. Así que, y nos da un amor muy superior por Él, o sea, por Jesús, para testificar de Él, pero también para apartarnos del pecado. Nos da amor por el prójimo. ¡Qué tremendo! Quiero repetir, el Espíritu Santo en nuestra vida nos revela a Jesús, nos abre los ojos para realmente reconocer quién es Jesús, qué tenemos en Jesús, para conocerle, para amarle más. Y nos da un amor muy superior por Él, para testificar de Él, pero también para apartarnos del pecado y para amar al prójimo también. O sea, hay una revelación tan hermosa. Entonces, esa revelación nos lleva a una vida transformada. Esta revelación nos lleva a amar a Jesús y hacer las cosas por amor a Jesús. Nos lleva a conocer a Jesús y entender todo lo que Él dijo. En esta lección queremos enfocarnos en el poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Los discípulos eran personas de poca preparación. O sea, los fariseos llamaban a los discípulos hombres sin letra. Imaginémonos que hace 2000 años la mayoría de las personas no se iban a estudiar. Por ende, la mayoría de las personas ni sabían leer. Eran pocos los estudiosos. Los discípulos eran de un grupo de personas que no habían sabido leer antes. Ellos eran pescadores. Para ser pescador no necesitabas ningún estudio. Por eso, cuando los fariseos vieron todo lo que hacían y la manera como hablaban cuando eran llenos del Espíritu Santo, ellos decían, ¿cómo es que hablan así? Si estos hombres son hombres sin letras. Fue por el Espíritu. Fue el Espíritu que usaba la boca de personas que en el mundo natural quizás no valía nada para la sociedad, pero el Espíritu Santo empezó a fluir a través de ellos y esas personas, para el mundo considerado sin letras, fueron las personas que impactaron más el mundo entero en aquella época y ha sido el impacto más grande de todos los tiempos. Por estos hombres llenos del Espíritu Santo, el mundo fue transformado. Qué tremendo. Así que sin preparación, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, todo lo que Jesús les enseñó revivió su fe y su amor por Él. Por el Espíritu entendieron la palabra. El temor se fue y vino un amor a Jesús inquebrantable.
O sea, hay tantas cosas que sucedieron cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Aunque no tenían preparación, de repente el Espíritu Santo les dio entendimiento. Lo primero que le hizo entender quién era Jesús verdaderamente. Les hizo entender quién era Jesús para ellos y qué quería Jesús para ellos y en ellos. Les transformó. Y por eso, cuando ellos se dieron cuenta todo lo que era Jesús y cuánto les había amado y todo lo que hizo por ellos, en ellos revivió la fe y un amor muy hermoso por Jesús. Qué maravilloso. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Ellos fueron tan llenos del amor por Jesús que el pecado ya no tenía lugar en su corazón. Ellos fueron tan llenos del amor de Jesús que ellos ya no estaban dispuestos de dejar de hablar de lo que habían visto y oído de Jesús y su palabra, aunque les cueste la vida. O sea, el Espíritu Santo les enamoró de Jesús. Y yo creo que eso necesitamos. Eso es mi oración. Que nosotros no seamos cristianos por obligación. Que no seamos cristianos que todos los días nos levantamos y nos esforzamos en nuestras fuerzas. Sino que seamos cristianos que por el Espíritu Santo recibimos la revelación de Jesús y esa revelación nos lleve a amar tanto a Jesús que queremos contar a todo el mundo de ese amigo nuestro. Si a alguien de nosotros nos visita una persona muy conocida, muy amada, muy respetada, queremos compartir a todo el mundo: fulano nos visitó, fulano estuvo en mi casa. Entonces, cuando realmente el Espíritu Santo nos enamora de Jesús y nos damos cuenta que Jesús es todo y todo lo que hizo por nosotros, queremos que todo el mundo lo conozca. No es porque la Biblia dice id y predicad a todas las naciones de la tierra, no. Es porque yo le amo a Jesús y quiero contar a todos de su amor, de su salvación. De repente yo le amo tanto a Jesús y yo veo que Jesús ama tanto a mi vecino, entonces yo le amo también, porque todo lo que él ama, yo amo. Porque cuando soy lleno del Espíritu Santo, empiezo a ver en el mundo espiritual. Y empiezo a ver a la gente diferente, empiezo a ver compasión, empiezo a ver amor. Cuando somos religiosos, nosotros juzgamos a todo el mundo, le señalamos con el dedo, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos la misma compasión que tuvo Jesús. Tenemos el mismo amor. Tenemos el mismo deseo que los otros sean salvos también. O sea, hay una transformación muy, muy poderosa. Dice Juan 18, 17, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. O sea, un Pedro que había negado a Jesús por temor, como dice este versículo, ahora se pone de pie sin temor a perder su vida. Esa diferencia es el Espíritu Santo. O sea, el texto que yo leí de Juan 18, 17, Pedro niega a Jesús. Tiene miedo de una portera. Le da miedo la portera porque la portera le dice, ¿no eres uno de ellos? Y después cuando Pedro se está calentando las manos en la fogata, alguien le dice, tú hablas igual a Jesús, ¿no eres tú también de ellos? Y Pedro le maldice a Jesús, no le conozco a este hombre. Eso fue antes de que venga el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Acaso Pedro no amaba a Jesús? Yo creo que Jesús era la persona que más amaba a Pedro. Pero él hacía en sus fuerzas las cosas. Y yo creo que la vida de Pedro antes de recibir el Espíritu Santo
se parece mucho a la mayoría de nosotros, que mucho nos esforzamos, pero una y otra vez terminamos en la misma derrota. Pedro se esforzaba mucho, él había dejado todo por amor a Jesús. Él amaba verdaderamente a Jesús, pero cuando venían las dificultades, una y otra vez, volvía al mismo error. Pero Pedro, después de haber recibido al Espíritu Santo, fue transformado. Pero quiero leer uno de los textos más de los fracasos de Pedro. En el 18, verso 25 dice: mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. Y alguien le pregunta: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Y sabemos que Pedro salió de ahí llorando amargamente. Él estaba tan dolido por haber negado a Jesús. Le dolió porque él amaba mucho a Jesús. Pero el temor le venció. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ese temor se transformó en amor. Ese temor se transformó en valor. Ese temor desapareció. Qué maravilloso. Y yo creo que eso es lo que el mundo necesita. Que pasemos de personas que tenemos la intención de hacer bien las cosas a personas transformadas por el poder del Espíritu Santo, revestidos del poder de lo alto para dar testimonio a toda la tierra. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, estamos tan llenos del amor de Jesús, que cuando hablamos a otros, ellos lo que reciben es amor. Por eso alguien lleno del Espíritu Santo impacta. Pero cuando estamos haciéndolo en nuestras fuerzas, estamos llenos de religiosidad. Y muchas veces causa, en vez de aceptación, causa rechazo. O sea, yo creo que es tan necesario y realmente no podemos ganar a nadie para Jesús si no está lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que trae convicción. El Espíritu Santo obra el nuevo nacimiento. No es que yo convenza a alguien y se convierte solo, no. Si el Espíritu Santo no está ahí, nadie se convierte. Esto es muy importante. Estos versículos que leí describen un Pedro que amaba a Jesús, pero se sentía derrotado por sus impulsos y temores. También vemos que él confió en Jesús para caminar sobre el agua y caminó, pero después miró las olas, el viento y se hundió. Un día él dijo: tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: eso no te reveló sangre y carne. Y el mismo día él dijo: no tienes que morir. Yo voy a morir por ti. Y Jesús dijo: vete de mí, Satanás. Porque él estaba obrando en la carne. Porque Jesús tenía que morir en la cruz. Y Pedro lo quería impedir con sus impulsos. Sin embargo, cuando vino el Espíritu Santo, él predicó sin temor. Y yo quiero dibujarnos un poco el escenario en el cual Pedro predicó. Por cierto, él había estado 3 años con Jesús. Había sido enseñado por Jesús, el mejor maestro. Pero ahora el Espíritu Santo vino sobre él para que todo lo que Jesús había enseñado fluya a través de su vida para las personas. Su primer sermón
Y no sé cuántos oyentes había, pero 3,000 se entregaron a Cristo ese día. ¡Qué maravilloso! Y no fue porque era un Pedro ahí, fue porque la presencia del Espíritu Santo estaba fluyendo en ese lugar. Estaba fluyendo por su palabra. Y Dios usó lo más débil, quizás el más fracasado en el pasado, Dios usó. Porque habían pasado semanas de la negación. No habían pasado meses desde ese tiempo. Y Pedro estaba parado ahí, lleno del Espíritu Santo, dando testimonio de Jesús. Y entre los que estaban escuchando, también estaban aquellos que habían crucificado a Jesús. Pero ya no tuvo temor, porque el Espíritu Santo quita de nuestro corazón el temor y pone amor, pone fe, pone revelación. Esto es maravilloso, a mí me encanta. A mí me ministra el Espíritu Santo mientras yo estoy enseñando eso. Y yo estoy seguro que ustedes están recibiendo, no porque yo estoy aquí, sino porque el Espíritu Santo les quiere traer esa revelación. Quiero leer lo que sucedía en el sermón, en el primer sermón de Pedro. Dice Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarle. O sea, ahí Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Y después en el 14, él empieza a predicar. Dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén. Y ahí él empieza a predicar y ahí él empieza a abrirles la palabra de Dios para que ellos entiendan todo lo que estaba sucediendo. Él les dice, no estamos borrachos, sino ha sucedido lo que fue anunciado por el profeta Joel, que en los últimos días se ha derramado el Espíritu Santo. Y él empieza a abrir la Biblia, empieza a explicar la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es aquel que inspiró la palabra de Dios. Y ya que estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de la revelación de la palabra de Dios. Y ahí Pedro pudo explicar la palabra de Dios tan abiertamente que al final de su prédica, 3,000 personas dijeron, ¿qué debemos hacer? Dice que se les traspasó el corazón. La palabra de Dios llegó hasta lo más profundo del corazón y dijeron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro dijo, arrepiéntese cada uno de sus pecados, para que sus pecados sean perdonados. Y así él le explica y 3,000 personas se entregan a Cristo, son bautizados, son llenos del Espíritu Santo. Y así empezó la primera iglesia. O sea, explicar la palabra de Dios sin que el Espíritu Santo fluya es imposible. Porque es el Espíritu Santo el que nos abre el entendimiento para entender las profundidades de Dios y su palabra. Es el que vivifica la palabra. El Espíritu Santo es una persona que nos llena de convicción, de un amor celestial, de fe y de revelación de la palabra de Dios. Nos lleva al punto de no poder dejar de hablar de las maravillas, de lo maravilloso que es Jesús. Pedro predicó con tal fuerza, lleno del Espíritu Santo, que en su primera prédica se convirtieron 3,000 personas. Evidentemente, conociendo a ese Pedro que hace pocas semanas había fracasado, que hasta yo creo que él mismo pensó que él estaba terminado, acabado, porque había hasta maldecido a Jesús, pero fue restaurado por Jesús antes que vaya al cielo y ahora recibió
el don del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo sobre su vida, pudo fluir tanto en la palabra que 3,000 personas se convirtieron a Jesús. O sea, Pedro fue un simple instrumento. Fue el Espíritu Santo que tomó el control aquel día. Y así el Espíritu Santo quiere tomar el control de nuestras vidas para revelarnos a Jesús, para enamorarnos de Jesús, para abrirnos los ojos del Espíritu, para entender las profundidades de la palabra, para amar a nuestro prójimo, para ser transformados, para amar tanto a Jesús que el pecado pierda toda autoridad sobre nuestras vidas. Esto es maravilloso. El Espíritu Santo es una persona que nos llena de convicción, de un amor celestial, de fe y de revelación de la palabra de Dios. Quiero volver a leer esto. El Espíritu Santo es una persona, o sea, parte de la Trinidad de Dios, que nos llena de convicción, de un amor celestial, de fe y de revelación de la palabra de Dios. O sea, sin el Espíritu Santo no podemos realmente conocer a Jesús. Sin el Espíritu Santo no podemos entender a toda profundidad la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo nunca vamos a entender todo lo que tenemos en Jesús, todo lo que Él compró por nosotros, cuánto Él nos anhela y cuánto Él nos ama. Por el Espíritu Santo vamos a entender todo esto. En Hechos de los Apóstoles es tan maravilloso como este grupo de personas inseguras de sí mismo, de repente empiezan a hablar con autoridad, pero con humildad, con amor, con mansedumbre, con convicción, y todo lo que ellos hablan sucede, porque ellos no hablan por su cuenta, sino hablan lo que el Espíritu les dice que hablen. ¿Por qué ustedes piensan que el paralítico en la puerta del templo se levantó cuando Pedro dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy? En el nombre de Jesús, levántate. Porque el Espíritu Santo le mostró a Pedro lo que Jesús estaba queriendo hacer. Y Pedro lo único que hizo es expresar los deseos de Jesús. Y así el Espíritu Santo lo levantó y lo sanó en el mismo instante. Así funciona, así de maravilloso es nuestro Dios. Y yo creo que necesitamos anhelar eso. Eso está para ti, está para mí, así como fue para Pedro. Tú y yo podemos caminar de la misma manera con el Espíritu Santo que caminaron los discípulos. Lo que está en la Biblia es el plan de Dios para nosotros. Hechos de los Apóstoles. Estamos viviendo en esa era de Hechos de los Apóstoles, donde el Espíritu Santo está sobre esta tierra y está ahí para nosotros. Así que dispongamos nuestro corazón en fe para que Él ocupe el lugar que Él quiere ocupar, para que Él nos revele el amor de Jesús. Cuando Pedro y Juan fueron presos por sanar a un paralítico, ellos respondieron así. O sea, acá vemos el contraste de aquel Pedro que negó a Jesús por miedo y Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo. Dice así, pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Tremendo. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron ir
por causa de la gente y no hablaban no hablaron manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. O sea, lo que vemos aquí, Pedro y Juan habían sido llevados presos. O sea, los fariseos y los escribas estaban determinados de eliminar a Pedro y Juan. Ellos estaban preocupadísimos porque ellos habían matado a Jesús y ahora estos estaban predicando y estaban dando testimonio de Jesús. Y ya no sabían qué hacer las autoridades, porque cada vez que el nombre de Jesús era levantado, ellos quedaban mal. Y ellos estaban determinados a matarlos. Pero tenían ya temor de la gente, porque mucha gente ya creía en el mensaje. Pero Pedro y Juan, tan llenos del Espíritu Santo, le dijeron a las autoridades. O sea, no estaban ahí hablando entre amigos. Ellos estaban determinados en eliminarlos. Y Pedro y Juan le dicen, en otras palabras, bueno, si ustedes consideran que nos deben matar por hablar del amor de Jesús, háganlo. Pero nosotros no podemos dejar de hablar de la persona que más amamos. Nuestro amor por Jesús es tan grande que fluye por todas nuestras venas y sale por nuestra boca. No podemos parar. A mí me es imposible ya no hablar del amor de la persona que dio su vida por mí. O sea, tan diferentes, tan transformados. Eso es lo que Hechos 1:8 está diciendo. Recibiréis poder para ser mis testigos. O sea, amar tanto a Jesús, amar más a Jesús que a tu propia vida. Cuando amas tanto a Jesús, el pecado pierde toda autoridad sobre ti. El pecado ya no tiene cómo tocarte. El pecado ya no es opción. No es que estás discutiendo contigo mismo si este pecado es pecadito o es pecado grave. Ya no estás discutiendo qué me es lícito o qué no me es lícito. Ya no estás en esa discusión. Esa es una discusión de los carnales, de las personas que están caminando en la carne sin el Espíritu. Personas llenas del Espíritu Santo. Lo único que tienen en su corazón es acercarse más a Jesús. Y por amor a Jesús. No porque por obligación, por miedo, sino por amor. Porque el Espíritu Santo les revela cuán amoroso, cuán bueno, todo lo que ha hecho Jesús por ellos. Y les hace conocer a Jesús en otro nivel. Por eso nadie les dijo que amen tanto a Jesús. Ellos lo amaban por la revelación. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por amor. No era que decían, bueno, ahora vamos a tener... No. Ellos decían, no podemos dejar de hablar de Él. No. Juzguen ustedes. Porque nosotros sentimos que Dios nos dio esa tarea. Y ellos daban testimonio de Jesús con tanto amor. Y la gente se llenaba de gozo. Todos alababan a Dios por lo que había hecho. O sea, la gente estaba feliz porque el Espíritu Santo trae alegría. En medio de la aflicción, en medio de las pruebas. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. Dice en Hechos 4:27, después de otra persecución fuerte, dice, cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo, proclamando la palabra de Dios
sin temor alguno. O sea, ellos habían estado perseguidos fuertemente, amenazados, pero vuelven junto a los hermanos y todos se ponen a orar. Me llama la atención, ellos no piden que pare la persecución. Ellos tampoco no piden para tener muchas riquezas. Ellos piden que el Señor les dé valor para seguir hablando de Jesús, para seguir predicando la palabra sin temor alguno. Y mientras ellos oran, mientras ellos alaban a Dios por el privilegio de poder servir al Señor Jesús, el Espíritu Santo llena el lugar. Dice, todos fueron una vez más, parece que como una nube de gloria que entró en aquel lugar. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Y si seguimos leyendo ese texto, dice, y Dios confirmaba la palabra con muchos milagros y prodigios. Es tan maravilloso. Yo quiero provocarte con esta palabra. Yo quiero provocarte a que anheles más de Él. Quiero provocarte a que desees con todo tu corazón. A que hoy tu corazón se encienda por Él. Que tú pidas al Señor, lléname más de tu Espíritu Santo. Quiero más, quiero de ti. Quiero esa revelación de Jesús. Quiero ese poder del testimonio para dar testimonio, para amar tanto a Jesús que el pecado ya no tenga autoridad en mi vida. Yo quiero que tú me llenes completamente. Yo quiero ser ese Pedro transformado, que antes yo me siento como el Pedro que negaba a Jesús aunque lo amaba mucho, pero quiero ser ese Pedro que estaba dispuesto a dar su vida por amor. Yo quiero lo que el Espíritu Santo realmente da. Amor por Jesús. Revelación de Jesús. Presencia de Jesús. Revelación de la palabra de Dios. Revelación de los dichos de Jesús. Él les va a dar de lo mío, dice. Revelación de lo que Jesús compró en la cruz por nosotros. Todo lo que Jesús ha hecho, el Espíritu Santo revela, trae a memoria y nos llena de fe para creer que es así. Las promesas que Jesús nos dejó por el Espíritu Santo se activan, porque por el Espíritu Santo se hacen reales para creerlas y para tomarlas, para conquistarlas. Así que estamos hoy en la mitad de la lección, porque es un poco larga, y quisiera invitarte a que participe la próxima para la segunda parte de la lección 3, porque yo creo que es tan maravilloso y tan importante. Así que quiero cortar aquí, quiero orar contigo. Querido Padre, yo te doy gracias, tú eres maravilloso. Yo te amo, Señor. Y yo te pido que tu Espíritu Santo entre en cada hogar donde se te desea. Yo te pido que mientras reciben esta palabra, muchos reciban más de tu Espíritu y que su corazón se llene por amor a Jesús. Yo te pido que mientras estoy orando, que tu Espíritu les toque con el amor y que reciban una unción de amor por Jesús y una revelación en su espíritu de quién es Jesús verdaderamente y lo que tenemos en Jesús. Yo te pido que reciban revelación de la palabra de Dios, de las promesas de Jesús, que reciban por el Espíritu revelación de todo lo que fue comprado en la cruz y todo lo que prometiste tú, Jesús. Que recibamos el poder del testimonio.
para dar testimonio hasta lo último de la tierra. Yo te pido, Espíritu Santo, que te quites de cada uno de nosotros todo el amor por el pecado. Que nuestro amor por Jesús crezca a tal punto que el pecado pierda toda autoridad. Señor, yo bendigo a cada uno que está participando de este discipulado. Que sea bendito él y su casa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te doy gracias por participar. Yo me gozo tanto. Me es tan maravilloso la palabra del Señor. Me goza. Dios es bueno. El plan de Dios es bueno para nosotros. Y lo que yo le estoy compartiendo, yo estoy convencido, y la Biblia lo dice, es para nosotros también. Lo que Dios quiso hacer con Pedro y lo que hizo con Pedro y los otros apóstoles, lo quiere hacer contigo y conmigo. Así que dispón tu corazón para buscarlo, para anhelarlo, para creer su palabra y para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga.